Buenas noches, bienvenidos de nuevo a este espacio de podcast. Tenía rato que no hacía esta vaina, eso hace como 3 años y lo hacía a distancia, pero hoy vuelve este formato y presencial, con un invitado que muchos conocen, un gran amigo, hermano y compañero de trabajo. Él es Nelson Gutiérrez. Gracias Jaime. Esta es una invitación que hace rato veníamos hablando, Mm. veníamos diciendo, bueno, ¿cuándo vamos a hacer este podcast? ¿Cuándo vamos a hablar un poco de cine, de las cosas que siempre han habido en el tema de lo que es el ecosistema del terror y lo paranormal? El tema de hoy, para los que no sepan, es películas y lo paranormal. Hay muchas películas a lo largo de la historia del cine que guardan una historia, que guardan una leyenda, que guardan secretos y que tienen maldiciones, que tienen eh, de alguna forma una conexión con el tema paranormal. Una de ellas, y quiero empezar, es con El Exorcista. Tú te la viste, ¿no? Sí. Ok. Yo te voy a comentar una vaina que me pasó a mí cuando me la vi en cine en el año 2001. Me acuerdo yo que la pusieron de nuevo en cine, después de 30 años la reestrenaron en cine. La película era a las 11:20, comenzó a las 12 de la noche. Y ya empezamos mal, pero bueno, empezó a las 12 porque había un desorden en la fila, había gente que se estaba colando, y habían risas y habían algarabía, pero cuando la película empezó y cuando empezó la historia, todo el mundo callado, todo el mundo asustado. Es más, había gente que se salía del cine. Yo, cuando salimos de la película, o sea, fuimos un grupo de amigos del colegio, y esto le ha pasado a mucha gente, me han contado, que salimos del cine y en el parqueadero estábamos espichados. Y era el único carro que estaba en el parqueadero. Eso fue en el cine La Castellana. Y espichado. Ok, no ha pasado nada, coincidencia, cambiamos la llanta y nos fuimos. Listo. Después cada uno para su casa y yo llegué a mi casa. Yo me acuerdo que vivía ahí en un edificio en Boca Grande que tenía 2 bloques. Llegué a mi casa y en el bloque de mi apartamento no había luz. Que yo con ese susto subí las escaleras, pum pum, me metí O sea, qué casualidad, el mismo día de la que película. termina de esa cita que uno le queda como esa sensación de miedo. Y no dormí esa noche. Y entonces al día siguiente habló con el vale mía, que fue con el que me la vi, y me dijo, marica, llegué a mi casa, vivía en Manga, llegué a mi casa y no había luz en mi edificio. O sea, esa vaina es coincidencia, esa vaina es porque la película de alguna forma, y como te digo, no es el único caso que yo he escuchado, mucha gente que se la ha visto, que se la está viendo y se le prenden los electrodomésticos, esa película tiene su carga energética. Sí, de hecho, o sea, bueno, dicen y creo que es que El Exorcista es una de las películas que más carga eh, de más allá tiene. Ujú. De hecho, de la primera película, si no estoy mal, creo que casi todos los actores están muertos. No solamente por lo que sea una película vieja, pero sino es porque sucedió como una especie de magnetismo malicioso dentro de la producción y los actores fueron muriendo. Pero hay algo que también pasa, que es que, digamos, hace muy poco revelé, o sea, comencé a mirar cómo habían hecho la película Ujú. para ver si exactamente eso es lo que quería la película, porque el cine siempre busca como tratar de condicionar tu pensamiento para estimularte a pensar ciertas cosas, ¿cierto? Pero en este caso yo creo que es una película que tiene una carga magnética tan fuerte que pasó de la ficción A la realidad. a la realidad. Al set. Es set, porque incluso, o sea, digamos que todas las personas que participaron en esa película, o la gran mayoría, murieron y murieron de una manera, incluso de manera fatal. A mí, la experiencia que tuve con El Exorcista, yo me brindé de entrada, o sea, yo iba diciendo, aquí vamos a ver algo que va a ser así, 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 pero, o sea, yo puse mi cerebro a prueba porque fácilmente son imágenes que uno le puede quedar en la cabeza y si tú tienes miedo, son imágenes que pueden llegar a tu cabeza en cualquier momento. Y de eso se trata el cine, ¿no? Que genera como una imagen en ti.
Pero ya no solamente eso, sino es que ponte a pensar que si tú nombras algo muchas veces, y sean cosas malas, esas cosas llegan a ti. Entonces es posible que de pronto la película haya creado esa condición en ti, pero que al mismo tiempo esa corazonada de que me va a pasar algo, son como muchas coincidencias cercanas. Entonces ahí es donde pasa de la ficción a la O realidad. sea, tú atraes las malas, o sea, no las malas energías, digamos como que esas coincidencias las atraes tú, es decir, marica, me va a pasar algo, pues puta, esta película y tal. Entonces, Sí, yo lo que creo es que uno, o sea, como que inconscientemente, a veces que uno vive como enfocado en unas cosas, inconscientemente tú atraes otras cosas. ok. Entonces, a veces los miedos, yo creo que, para mí el miedo es como un filtro. O sea, es como un filtro que te hace discernir cosas, tú no haces cosas por prevención, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el miedo también funciona como, sí, pues cosas que uno desconoce y está por fuera de lo común. Ok. Entonces, películas como El Exorcista y películas como otras películas como El Conjuro, pronto Actividad Paranormal, que como se está repitiendo tantas cosas lo mismo y pertenecen a un ecosistema negativo, esas cosas se imprimen de cierta forma. O sea, es posible que nosotros veamos eso, pero hay que existir como una metodología de creencias bien fuerte, una doctrina o algo que te separe de eso que estás sintiendo, porque puede pasar. O sea, tú estás viendo algo que no, de pronto la pretensión de un director no es convertirte o que la pases maluco. Bueno, en parte yo creo que sí, en parte es como que no, te voy a asustar. Tú pagaste mi entrada para asustarte, entonces esa entrada tiene que costar, ¿cierto? Pero hoy en día, si te das cuenta, hay muy buen terror, pero al mismo tiempo tú dices, hey, esas películas de antes me daban más miedo. Entonces, Sí, últimamente no. cae con eso que uno dice así como que películas de antes me daban más miedo. O sea, que ha podido cambiar. ¿Qué crees tú? Pues comenzando con el guión, porque ahora las películas solamente se basan en efectos especiales, en marketing. Antes, bueno, el marketing siempre ha sido importante, pero digamos que ahora con tantas redes sociales se han como que basado más en eso que en el guión. O sea, y ya lo dijo este director, Martin Scorsese, lo dijo muy bien con las películas como esta, The Avengers, Los Vengadores, que era cine de crispetas, o sea, como de palomitas de maíz. O sea, no tenían ni fondo ni forma, solamente eran como que efectos especiales y tomas bonitas y colorcitos. Pero el guión, por ningún lado. Y así es el terror. Ahora se basan en puro jumpscare. O sea, como que ¡boom! Y ya, ay, estoy asustado. Pero no, tú tienes que saberle llegar de manera psicológica al público para poder asustarlo. Por eso El Exorcista, yo siempre lo he dicho, es tan efectiva, porque El Exorcista es un drama primero, antes de ser una película de terror. O sea, te mete primero en la piel del personaje, de la mamá, pobre mamá indefensa, a, cuidando una niña que no sabe ni qué le pasa y acude a médicos, a psiquiatras, a lo que hasta la religión y nadie la puede ayudar, sino hasta el final. Entonces, por eso es que El Exorcista es tan buena. Bueno, aparte de la fotografía y la actuación y la dirección, pero esto es para mí es lo que, y eso es lo que tienen las películas antes, que no tienen ahora. Sí, yo creo que de pronto antes la gente también hacía como cine con menos recursos que ahora. Exacto. Porque digamos, la digitalización y el tema del CGI, el tema de VFX, es algo que puede cambiar trascendentalmente el formato de una película. Así es. Antes los efectos especiales eran como que no, vamos a hacer efectos especiales, entonces hacían los vitrinajes en cartón, Oh. pintaban cosas para que parecieran fondos, o sea, Le metían más corazón, le metían más amor a la vaina. Entonces, como que. aunque aún así El Exorcista da dentro del terror y la dirección de arte, Ujú. es muy real lo que... Oh, Es tan real que estamos hablando hoy, así que ¿cuántos años tiene esa película? 1973. Uno saca cuenta. Incluso El Exorcista pues tuvo una nueva versión también, ¿no? Pues no es una nueva versión, es como que la continuación, pero pues a los que la vieron o los que, o sea, coincidirán que no es lo mismo y
ni por ahí, o sea, mala. Con Sí. todo y que sale la mamá y sale la peladita, pues ya no es la peladita, es como la protagonista Regan al final y no es lo No, no mismo, no es lo alcanza, no mismo, alcanza. pero nada. Hay otra película que yo sé que te gusta bastante, El Resplandor, de Stanley Kubrick, que ese man, no joda, ese man era para mí uno de los mayores referentes en el cine después de Hitchcock, este, de Francis Ford Coppola y de todos estos monstruos. Pero esta en especial, El Resplandor, es una adaptación del libro de Stephen King con el mismo nombre. Pero tú sabías que a Stephen King no le gustó la versión de Kubrick y por eso es que el man en el 98 hizo otra versión que fue para televisión y esa sí le gustó. Tú sabías que el man pues no le gustó para nada la versión de Kubrick, tuvieron como un altercado ahí, pero Kubrick era mucho más que King y prevaleció él. Pero digamos, una teoría que el resplandor de Kubrick trata sobre la pederastia. El personaje de Jack Nicholson, en verdad, Sí, pero quería, como lo digo de forma decente, quería acceder carnalmente al hijo. Y, y por eso es que a Stephen King no le gustó esa versión de Kubrick. Pues, esto es una teoría, pero usted ve en la película y hay muchas pistas y eso es lo que hacía Kubrick en todas sus películas. Dejaba pistas para que la gente... te "Eh, fuera eh, entendiéndola. eh". Y si tú lo analizas, te pones a pensar, y sí. Sí, O sí. sea, o sea, obviamente es sobre un tipo que se va a un hotel a escribir un libro y se vuelve loco porque el hotel está poseído, pero hay una escena, no sé si te acuerdas, que cuando ya al final, que hay un oso, un personaje disfrazado de oso, que le está haciendo sobrar al mesero, no sé si es un mesero, Un mes, sí, eso que tiene que ver. O sea, total. todo el mundo como que, what? Y muchas escenas así que dejaba cubrir como que, what the fuck. Entonces, Sí, Kubrick siempre ha sido como su filmografía siempre se ha caracterizado por como los aspectos psicológicos. sí, Sí, como son como posiciones. Todo en el cine siempre la mano derecha del cine en cierta parte es la psicología, por lo que hay humanismo, hay personas y eso. Pero lo particular en Kubrick es que siempre hay alguien que se desalinea y se vuelve demente y es como un terror que se provoca a través de un sujeto que como que sale de la línea de lo coherente. sí, Siempre o son traumados de la cabeza, que sí, le han sí. puesto eléctrico en la cabeza. Hay otro que fue soldado y lo insultan y le lavan el cerebro. Ajá. Y la naranja mecánica, bueno, el de electrocutar la cabeza, en fin. El resplandor es algo que da a ver que hay alguien que está tan trauma que nos logra, o sea, logramos percibir el miedo a través de ese sujeto. Porque el ecosistema al que se expone está desestructurado por esa misma imaginación de esa, por ejemplo, el caso de un pederastra, o sea, un tema que es bastante complicado hablar y que imagino que busco sus mecanismos, pero es una película que volvemos al mismo punto. Una película tiene una carga dramática muy fuerte Sí. y que no es fácil de percibir. O sea, tú te puedes quedar con un mensaje y simplemente sentir miedo cada 20 minutos. Pero hay algo más allá de eso, que es como ese brillo cuando ya todo acaba. Tú dices, o sea, salí de esto. O sea, entraste en el juego de Kubrick, te tensionó todo el momento y salí de esto. Y, o sea, ese descanso que tiene Kubrick es algo que creo que hasta puedes festejar. Yo no sé, ahora mismo con las películas de Kubrick, bueno, hay un cine ahora que también hay gente que hace cine muy oscuro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Lars von Trier, Ujú. que es un cineasta que también, pues, no cabe dentro de la cultura del terror, pero también habla cargas dramáticas que son muy fuertes. Yo creo que son cosas que de Kubrick se le pegaron. Sí, Entonces referente. Kubrick realmente sí tiene como un trasfondo
Y exactamente esa película yo creo que hay unas escenas que la gente yo creo que si las logra ver algún día se le quedan en el cerebro. Por ejemplo, cuando el niño creo que está como en un triciclo, esas son cosas que, o sea, yo creo que tú lo ves una vez en la vida y eso se te queda toda la Sí, vida. claro. Bueno, la escena más famosa que es que la de la puerta cuando ya está partiendo, la de eso. Oye, no quiero hacer spoiler con No, pero, con ese dato. pero es que esa película, o sea, Sí, yo creo que esa película ya es secular, ya es una película que hace parte como... El que se no la ha visto es porque le hace falta un poco de cultura general. no, y esa escena la han referenciado en muchos lados, la han parodiado en Los Simpsons también, o sea, en el capítulo de La Noche de Brujas, creo que es el 5 la parodian. Y entonces como que ya a estas alturas que no sepa. Claro, claro, tiene su vaina. Oye, y hablando de Los Simpsons, eso es un programa que pues es una comedia americana, pero maneja mucho, o sea, las teorías conspirativas. Sí, sí, man, eso es impresionante, es Una de impresionante. ellas son que predicen el futuro, tú a qué le atribuyes, sí, le han atirado muchas vainas. Pero, o sea, dicen que el creador, Matt Groening, no sé, como que no tendrá conexiones con quién, que ya sabe cómo funciona o cómo va a funcionar el mundo, y por eso es que en los guiones de los Simpsons el man va dejando como pullitas, como vainas. El capítulo ese del futuro que predice la videollamada, que predice, o sea, ¿cómo se llama? El corrector de Apple, antes de que saliera, también lo predice. Eh, hay otro capítulo que predijo el 9, o sea, el de las Torres Gemelas con un afiche que salía que 9/11 también, o sea, pues no sé hasta qué punto la presidencia de Trump la predijo. O sea, no sé hasta qué punto, pues, ¿me entiendes? O sea verdad que este man maneja esas conexiones. A mí me parece que, o sea, en el campo eso genera como una especie de vibra. Ujú, Y yo creo que esa vibra, creador hice la inmersión bien ujú. al momento de coger y, y- y robarse esa vibra que hay en el mundo. ¿Sí porque no hablo de robarse en el sentido pues, de lo que se escucha como robo, como te asalto, te quito algo, ¿no? Te quito una prenda, el celular, ¿no? Es un tipo de robo como más como vibracional. Porque es que, o sea, si tú te das cuenta, bueno, yo creo que los capítulos que él alcanzó a escribir, Ujú. a ser guionista, porque ya tiene un grupo de trabajo y todo eso, Sí, ¿cierto? ya, bueno. Ujú. Pero yo siento que hay algo que él consulta que tiene que ser algo que visione el futuro. Porque por más cálculos que tú hagas, nosotros ni siquiera sabemos si vamos a vivir mañana. Mm. O sea, y si alguien lo supiera, pues fuera el dueño del mundo, sinceramente. Pero Sí, él creo que estaba como cogiendo, como pronto consultando con alguien. Y lo digo porque sé que lo hay. O sea, hay gente que consulta el futuro y gente que pues que le dan lo que tú le preguntes a ese futuro, eso te contesta. yo No digo, solamente tienen que ser tarotistas ajá. o gente que, sino que gente que es vidente y tiene esa facilidad. De pronto no sea él, de pronto es alguien parte de su grupo de trabajo. Pero yo sí sé que tiene que ver algo porque es que son demasiadas coincidencias. Mira, Trump, el coronavirus. Bueno, el coronavirus sí sabía que existía hace rato, pero cogió más fuerza en el año 2020. Pero, o sea, una cantidad de cosas en ese que uno puede decir, hey, o sea, se están acercando mucho. Entonces, ahí sucede la misma premisa de lo que comenzamos a hablar al principio, Ajá. de la ficción a la realidad. O sea, recuerdo que antes veíamos Los Simpsons en Canal Fox. Ujú. Y mucho antes lo vimos también en la cadena nacional, que daban esos Simpsons que uno decía, "Anda, se ven malucos". Pero eran así, aún así eran mejores. Exacto, yo creo que esa era la versión de Matt. Sí, ya con la digitalización perdieron ese gustico. Y de hecho, hablando de teoría, hay una teoría que dice que Homero, ok, creo que es la temporada 4 o 5,
en el capítulo de que se llama que Los Santos Inocentes, que Bart, no sé si te viste ese capítulo, Bart le hace una broma a Homero y le agita una cerveza con una máquina, una máquina, o sea, una vaina que, una ferretería, algo así, y se la pone en la nevera. Y pues obviamente esa lata de cerveza está a punto de estallar. Entonces Homero abre la nevera y ¡boom! Estalla la casa. Y el jefe Gorgory va. Entonces Homero queda, digamos, como que en coma en ese capítulo y despierta. Pero hay una teoría que anda por ahí rondando, que es que Homero jamás despertó del coma y todo lo que pasa después de la quinta temporada hasta la que estamos ahora pasa en la mente del man y nunca se despertó del coma. Y pues en cierta forma tiene sentido porque a partir de esa temporada, todos esos capítulos que vinieron no tenían sentido y eran así como más fantasiosos y ya no tenían la misma esencia que tenían, que eran más reales. Entonces, de alguna forma, y de hecho, creo que fue en esa temporada o en la temporada pasada, hay otro capítulo que se llama Homero hereje, que Homero renuncia a la religión, entonces tiene un sueño con Dios. Entonces Homero en el sueño le pregunta como que, Dios, ¿para qué llega el hombre al mundo? Y Dios le responde en el sueño, cuando mueras, te vas a enterar. Entonces Homero le dice, pero ¿cómo así? No puedo esperar tanto. Entonces viene Dios y le responde, no puedes esperar 6 meses. O sea, en el mismo Sí, sueño. Y entonces, casualidad que 6 meses después viene ese capítulo. Entonces, bueno, son obviamente teorías, pero ajá, lo pone a uno como a pensar. Sí, esos son medias de guión, pero ajá, uno no sabe. De pronto el manto ya está en coma y todo pasó en su mente, hay como los una, supercampeones. los Simpsons tienen una característica que es que, o sea, es como una comedia con un estándar de comedia bastante, se puede decir que bastante intelectual. O sea, tanto así que tú puedes percibir los Simpsons como de varias formas. O sea, tú puedes, supuestamente Homero como que es el ingeniero, como la persona promedio en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, o eso y todo. O eso, y es como bastante tonto al momento de hacer cosas Ujú. porque es como una persona cuadriculada, es muy básica, Ujú. ¿cierto? Y tenemos al lado a Marge, que es como la persona que siempre se pone retos, hace las cosas, pero también es todo lo que no hace Homero en la casa lo hace No sé. Marge. Sí. Entonces, porque Marge es una mujer que o sea, sabe hacer las cosas, tiene la intuición, la inteligencia para hacer las cosas. Y es diferente a Lisa, que Lisa es como la más inteligente, Inteligente, sí. y Bart, que es como el rebelde, testarudo, que hace las Claro. cosas como que... Y está la más niña, ¿cómo que se llama? Maggie. Y está Maggie, que nunca dice nada. Nunca Entonces, hace nada. yo escuché esto y quiero citarlo, de un profesor que conocí hace mucho tiempo cuando estudiaba cine en Bogotá y eso. Y era como que decía, se llamaba René Didim, creo que así. Daba clases como de semiótica y esa era la posición de él. Ujú. Entonces a mí me quedó impregnado eso porque tú puedes percibir los Simpsons de todas esas formas. Claro, modelos. O sea, y date cuenta que si tú puedes reírte de un chiste de los Simpsons y 20 segundos después hay un blocking y te vuelves a reír, pero hay algo que está más allá, por lo menos en el tema de las visiones ya. Ujú. Y eso, o sea, si tú lo ves de esta manera, desde este punto, prácticamente es como si fuera un espejo. Sí. Estás confrontando la realidad del futuro de lo que está pasando. Entonces, es algo que no sé si ahora nosotros podemos ver los Simpsons y de pronto decir, va a pasar esto en 10 años. Es que parece las filas porque es como un manual de, De la de, realidad. de la realidad, exacto. No, no, sí, sí, que hay muchos programas que manejan teorías, que manejan secretos. Imagínate, si nos ponemos a pensar, hasta el Chavo del 8 lo hace. O sea, el Chavo del 8 creo que es un programa infantil, pues, digamos que para un público promedio familiar. Pero, y esta es otra teoría que escuché en canales de internet por ahí, que la vecindad en realidad es un sanatorio mental. Cógeme esa. O sea, es un sanatorio mental, ¿por qué? Porque, o sea, todos están supuestamente grandes jugando a ser niños.
O Imagínate. sea, comenzando por ahí. Y que el señor Barriga o sea, es el único cuerdo en esa vecindad. Y por eso es que va a veces dice a cobrar la renta. Todos los demás están ahí viviendo un... Obviamente esto es una teoría. Está como que viviendo su mundillo ahí de vecindad y lo que están es en un sanatorio mental. O sea, el señor Barriga es un enfermero, o sea, por ese lado. Hay otra teoría Y que... un paréntesis, ¿sabes qué? Me da pensar una cosa, me dio como una idea así, no sé si será, pero yo creo que la única vez que Chavo sale afuera de la vecindad es a vender limonada. Y date cuenta que las fundaciones hacen acciones de beneficencia. Yo recuerdo que decía que no, que la limonada sabe a flor de Jamaica, la de flor de Jamaica sabe a tamarindo y ves a tamarindo, pero en verdad es limón. O sea, un enredo que... Pero Exactamente. yo creo que yo, o sea, pues yo tengo lucidez sobre el Chavo y pues yo no recuerdo otra, entonces, o sea, todo se deja dentro del vecindario. Ajá. No, pues han habido otros capítulos en la escuelita y en otra vaina. Por eso te digo, eso Pues es... la escuelita estaba ahí mismito, ahí, Sí, exacto, digamos que eso es una teoría fantasía. conspirativa. Hay otra teoría que dice que los personajes del Chavo manejan los 7 pecados capitales. La ira, sabemos quién es, la mamá de Kiko, doña Florinda. La pereza, don Ramón, o sea, que siempre es que está trabajando y que busca trabajo y el man nunca encuentra trabajo. La soberbia, Kiko. La gula, ¿quién puede ser la gula? El Chavo, porque siempre tiene hambre, que no sé qué. O sea, ¿sí me entiendes? Son teorías que manejan. Pero obviamente, y también que Roberto Gómez Bolaño, perdón, tenía pactos con entidades malignas. Por eso todos sus personajes comenzaban en Che, porque hay un demonio que era mexicano, que el Chamuco. Todo esto lo escuchaba por ahí, eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, todo es Chespirito, Chavo, Chaparrón, Chapulín, Chompiras, todos con la Che. Entonces, porque supuestamente le vendió el alma al futuro, ¿cómo se llama? Al éxito del programa, pero o sea, como que entre esas bases del éxito tenía que poner por algún lado la Che. Sí. O sea, obviamente, Oye, algo que es como tan de infantil y ya de pronto tiene como lo una... tornan o sea, Ahora que me imagino cosas infantiles y cosas que es verdad realmente oscuras, yo creo que todos nos acordamos de eso, son de los cuentos de los hermanos Grimm. uf, claro, los domingos, O sea, los sábados en la mañana. tú veías esa en la mañana y, o sea, discúlpenme a todos los creadores, esos de Alemania, Düsseldorf, que se llama Creo que sí. Ay, que son manes, o sea, yo me imagino que, bueno, un acá latino es como todo romántico, pues, como más, o sea, somos como más espontáneos, como más tranquilitos, ya, bueno, acá nosotros la vida caribe y eso. Pero allá en Alemania la capacidad de sorpresa me imagino que tiene que ser al máximo, porque nosotros creemos que los alemanes siempre son personas frías, son como más, sí, como más aisladas, son personas como más reservadas de los sentimientos. Pero yo recuerdo que yo veía cosas de ahí que yo quedaba todo el día preguntándome si eso era realidad o no. o sea, hay cosas que pasaban de ahí que de pronto uno no puede decir exactamente esto pasó en la realidad, pero dicen que los cuentos de Hermanos Grimm son historias que pasaron Con basajes hechos. basadas en hechos reales, incluso pueden parecer como mitos urbanos, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que hay algo que también hace parte de esa serie Que puede ser verdad. y que es infantil. Por ejemplo, yo comencé a ver Los Simpsons cuando tenía, quizás que 10 años, después de Dragon Ball Z más o menos. Sí, regreso de Jaco. Veíamos Los Simpsons. Ahí mismo vimos Chavo también yo veía, porque yo veía en el canal local, Canal Caracol. Caracol veía Chavo en las tardes, creo que. Sí, ¿Y cuál es el otro que estamos hablando? de los Simpsons y de, ¿qué más? De los hermanos Grimm. Y los cuentos de los hermanos Green. Era en las mañanas en un canal, creo que Caracol también. Sí, Y daba como cierto miedito, da ¿no? miedo. Entonces yo creo que hay como una cultura infantil ahí como también relacionado a las cosas que dan miedo. No sé qué piensa la gente. No sé si tampoco es algo conspirativo, ¿no? Y esos cuentos de los hermanos Grimm son viejos. O sea, Sí. por eso te digo, cuando o sea, los libretistas eran libretistas. O sea, ahora mismo no. O sea,
Yo no sé cómo se manejará la televisión infantil ahorita, pero antes era como más, tenía más contenido. Sí, Tú sí. podías sacar como más, digamos, teorías y vainas de ese contenido infantil. Ya no, ya es lo que es. O sea, pero bueno, volviendo al tema del cine, ¿cuál es tu película de terror? Sí, Favorita. la favorita, la que tú digas, "Marica, puta, para ti". Yo no sé si yo sea muy necio o es que yo he perdido también como esa capacidad de sorprenderme con cine, pero para mí la película así de terror, 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 yo le llamo más bien como suspenso, Thriller. thriller. A mí me gustó mucho Revelaciones, Ush. ya. Uf. Porque Revelaciones tiene dos cosas. Ajá. Tiene como esa parte de la cotidianidad que tú dices, no, pues que no son una familia Una normal, relación, sí. una relación, pues, las personas maduras, Ajá. ya en paz vivió la vida. Entonces tú como que no le das como mucha larga, aún así. Recuerdo que la película empieza con está un aguacero, está lloviendo muy duro y en ese momento está pasando algo por fuera de En los la casa. personajes principales que tú has visto hasta ahora ese momento en la película. Y sientes que está pasando algo y tú todo el tiempo crees que es algo que está por En la fuera. otra casa. Sí, eso es una referencia a una película de Hitchcock porque Robert Zemeckis era fanático, pues es fanático de Hitchcock. ¿Cómo es que se llama? La ventana indiscreta. Que, o sea, que se ponen de mirones a ver lo que hace el vecino y creen que porque están ahí, o sea, como que no lo están viendo, digamos, de frente, se imaginan el porque, bueno, entonces oyen gritos y gente la está matando. Pero bueno, no, o sea, no vamos a spoilear, porque eso sería una spoileada en esa película. Eso sería una maldad Sí, eso es. al cine de cada Y persona. esa película sí, yo estoy seguro que no se la ha visto mucha gente, porque esa película es del 2001. Sí. Imagínate, Robert Zemeckis la hizo cuando estaba haciendo Cast Away, cuando estaba haciendo El Náufrago. Tenían que esperar que Tom Hanks, o sea, que él comenzó, Subiera de peso, no, ¿no? al revés, porque él estaba gordo. Ah, estaba naufragia, fue náufrago. Entonces tenía que bajar de peso. Entonces, mientras el man bajaba de peso, Robert Zemeckis dijo como que, marica, tenemos una película. Hizo un ¿Cómo, thriller. cómo se llama la película? ¿Cuál? Esa es la famosa porque que Wilson, Wilson, no Cast te Away, vayas. Náufrago. Náufrago. Entonces él tuvo que esperar que el man bajara de peso para poder retomar las filmaciones de Castaway. Entonces el man dijo, bueno, se puso a hacer una película que ya tenía libreteada, ya tenía todo, nada más era filmar. Y sacó este thriller psicológico que para mí sí entra en el top 10 de mis películas favoritas, porque el que no se la haya visto, por favor, son una vaina. O sea, Tomen nota porque esa película, y, y Robert Zemeckis, que, o sea, es un director que tiene su filmografía ciencia ficción con Volver al Futuro, con Tom Hanks, con Forrest Gump, que es un drama. O sea, esa película tiene de todo. Y tiene esta Náufrago, tiene varias películas con Steven Spielberg, que él trabajaba junto a él, bueno, no sé si siguen trabajando, hizo esta. sí, Revelaciones creo que es una película que de pronto es como esas películas reveladoras donde el director hace catarsis de lo que quiere hacer. Sí, Porque es que date cuenta que a veces, bueno, eso lo vienen grandes directores de la historia del cine, que todo el tiempo las productoras le están ofreciendo, mira, haz esto, haz lo otro. O sea, ellos tienen como, ¿qué hago? Obviamente cada director guarda un legado como al tratamiento estético que tenga la película, así como que, ok, si voy a hacer si yo soy terror, entonces todo el concepto hace terror, entonces la luz de la luna, los no, claros oscuros, todo el tema así, el ecosistema que genera el terror. Pero yo creo que en esa película de Revelaciones, en mi forma de ver su filmografía, hace catarsis de todo. Porque es como dicen, bueno, aquí es un momento donde voy a poder hablar de las partes oscuras que también tengo como director. Y él ofrece esa película que yo creo que tiene unas escenas que son, o sea, literalmente de la tensión dramática y la tensión de thriller que hay ahí. O sea, de verdad que te pone que te da como un ambiente de impotencia puro que tú quieres ayudar al personaje y no puedes hacer no absolutamente puede ver la nada. pantalla. Ese es como ese héroe interno que tenemos nosotros como de ganas algo, pero bueno, hace parte de la vida y la ficción, ¿no? Eso es lo que mueve el cine, ¿no? O sea, te mueve.
emociones, que te hace querer ser parte de la historia, pero una pantalla. Hay una película que es una de mis favoritas y ahora cerrar el tema, es Señales, de Mel Gibson. La hizo M. Night Shyamalan, el director de Sexto Sentido, con Mel Gibson. No es terror, es un thriller, porque es un thriller psicológico de extraterrestres. Tremendo. O sea, una película que dé miedo a extraterrestres es difícil, ¿me entiendes? Entonces, eso ya es un mérito de entrada. Esa película, Señales, yo creo que es una. Esa Señales sale más o menos como el año 2000. 2001. 2001, exacto. Y son películas que todo el mundo. Hay que partir como tema cultural. Ya en ese momento todo el mundo creía que el 2000 se iba a acabar todo. Armageddon, todas estas películas estaban en su auge. Sí, estaban como en temas como apocalípticos. Entonces, pues lo que es normal en los seres humanos, que a lo que desconocemos le tenemos miedo. Ajá. ¿Cierto? Por eso es que los militares apenas ven algo que no conocen, lo que hacen es que le tiran un misil, metralletas para como reaccionan. Pero entonces en esta película suceden unas escenas que o sea, rompen con ese hábito de voy a esperar a que cada 10 minutos me asusten. Aquí todo el mundo nos tensionó hasta el momento que hay una fiesta. Yo sabía que me iba a esa escena, la escena de la cámara en Brasil. Oye, y eso es como esa cámara hand-off o sea, que es como súper real, porque todos tenemos videos así pequeños, obvio. cuando existía el Betamax y todas esas cosas. Las hay 8. Y esa Handycam o sea, da un poquito de terror cuando se ve como más documento. Y cuando se ve documental, como Blair Witch, todas estas vainas. Pero ¿sabes qué es el secreto de Señales que yo pienso que fue el éxito? Que no se trata de una película extraterrestre, y esto yo lo he dicho. Señales es sobre señales. Y tú lo interpretas como si fueran señales de los círculos. No, señales son las señales que te da la vida a ti. Y esto porque el tipo perdió la fe por perder a la esposa y la recupera por las señales que le dejó ella. Y al final obviamente recupera su fe. Entonces, de eso son las señales. De saber cómo encontrar tu fe o lo que sea que hayas perdido, el amor, lo que sea, a través de las señales que te da el universo. El peladito, pues, vamos a hacer spoiler. Los que no se la han visto, vayan a vérsela. El peladito no le entra el gas. Son datos y hay que decirlo. Exacto. El peladito no le entra el gas. ¿Por qué? Porque tenía asma. Eso es una señal. Y por eso Mel Gibson dice, no le entró el gas porque por eso es que tiene asma. Por eso es que tiene asma, porque el pelado tiene claro. asma. Entonces, marica, eso es una señal. Los vasos que dejaba Bo, la peladita en la vaina, ¿por qué? O sea, eso era un toque. Sí, o sea, como que los dejaba ahí porque estaba sucia, no sé qué, vasos por toda la casa regada. ¿Por qué? Era una señal a que ese era el punto débil, del extraterrestre, el agua. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, son señales que le da la vida. Y el tipo era, el Merrin, el Joaquín Phoenix, era beisbolista y tenía un bat y lo tenía aquí al lado. Y entonces la esposa antes de morir le dijo, swing away. O sea, como que dile a tu hermano que batee. En su lecho de muerte, que estaba divagando, entonces como que obviamente batea y lo levanta a palo mientras que le cae el agua al extraterrestre y por eso es que se muere. Entonces, todo eso va cobrando sentido al final cuando tú te das cuenta de que señales es sobre eso, sobre la vida, sobre las cositas, que nada es coincidencia, sino que son señales del universo que te va abriendo el camino. Sí, o fragmentos. Entonces esa película, esa señal es esta de Robert Zemeckis, pues Light Beneath o Revelaciones, por favor, si no las hayan visto, son casi el mismo año, vayan a ver. Oye, hay películas contemporáneas que también generan ese tipo de thriller psicológico y no hemos hablado y es contemporáneo. Se puede decir que es contemporáneo menos de 10 años, ¿cierto? Ajá. Fragmentado. Y también es de Shyamalan, de M. Night Shyamalan, el director de Sexto Sentido y de Señal. Fragmentado tiene un poco de esa estética de un personaje psiquiátrico que no controla las múltiples personalidades que tiene, que se convierte y, o sea, esa improbabilidad de saber con qué personaje estás hablando y sabiendo que es un psicópata que puede hacer muchas cosas. Puede salir con cualquier vaina. Entonces es como que, wow, o sea,
A mí me parece que es un personaje que también jugó un poco con nuestra mente. Y es una mente maestra porque bajo recursos BFX y todo eso, no vemos nada así que sea como sobrenatural. A lo último, cuando ya se transforma en la última fase, Ujú, que es la que todos tenemos miedo porque nunca existió hasta que sale ujú. el personaje y te das cuenta que si tiene como unas habilidades extracorporales donde puede como que hacer más cosas ya como un animal, o sea, como un animal. Entonces te das cuenta, bueno, hasta qué punto este man era realmente Humano. humano cuando ya o sea, entonces como es como también diciendo como que uno es lo que uno quiere ser. En ese momento él logra adquirir esa y se ve esas habilidades extracorporales. Y bueno, esa película también pues los aspectos que también tiene su parte psicológica, el, 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 el actor tuvo que tener como 7 personajes, no sé cuántos personajes. Sí, eran varios, tengo no recuerdo, pero sí eran varios personajes. Entonces, obviamente, eso es actuación al 10, al 100%. Imagínate, preparar 10 personas, ¿cuántos? Varios personajes en una sola película. Y son personas que yo digo que llevan la actuación también a otro nivel. Eh, Porque generalmente que nada más un solo actor haga varios papeles, bueno, eso sucede mucho en la Eddie comedia, ¿no? Murphy. Eddie Murphy, de esas películas, pero ya que lo hagan un papel con esa estructura invertebrada de poder entrar y salir un personaje a otro, debe ser algo muy retador como Para actor. actor, sí, claro. Sí, Bueno, ya, marica, podíamos quedarnos aquí hablando de películas toda la noche, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo por hoy, porque si este podcast gusta a la gente, podemos hacer más así es. con este invitado o con muchos más, como ustedes quieran. Podemos traer directores, como yo hacía hace 3 años, que traía directores, traía actores. Entonces, bueno, esperemos que les guste este nuevo formato, que vamos a retomar con fuerza. Y nada, denle like, comenten, suscríbanse. Nelson también baja las redes sociales de él aquí, para que también lo apoyen en su canal, que también lo va a abrir, ¿no? Sí, Entonces, estamos transformando ese espacio para... bueno, imagínate tú. Entonces, vamos para esa. Listo. Entonces, gracias por el espacio, Nelson, porque Gracias, gracias por la invitación y que chévere que existe un espacio donde podamos hablar de estos temas y que la gente pues también tenga la recepción para aceptarlos, ¿no? sí. Bueno, en una próxima ocasión nos vemos y gracias.